Bueno, buenos días chicos, tardes para los que van en la tarde, los que lo dan en la noche, pues buenas noches. En este video entonces vamos a continuar con las clases de física. Vamos a responder a la pregunta qué es la electricidad y finalmente vamos a hacer nuestra experiencia número 3 relacionada con electricidad. Entonces vamos a iniciar. Bien chicos, si uno se pregunta qué es la electricidad, pues podría dar varias respuestas. Estas son algunas de las que posiblemente aparecieron allí para ustedes. Entonces, es una fuerza invisible. Pues de la experiencia lo sabemos porque es una fuerza que mueve todos los aparatos eléctricos, pero no la podemos ver. Eso sí, si metemos la mano al tomacorriente, pues sentimos su efecto, más no la podemos ver. ¿Es algo que viaja a través de los cables? Bueno, sí, la electricidad necesariamente necesita un medio para viajar. A estos medios los llamamos conductores. Usualmente son metales, algunos son mejores que otros y hay otros que se van a llamar aislantes, por ejemplo la madera, los cuales no van a permitir que la electricidad fluya. Son cargas eléctricas que interactúan entre ellas. Bueno, aquí ya estamos hablando un poquito más técnico de lo que es una carga eléctrica. Y es aquello que da la vida a los aparatos eléctricos en casa. Entonces, seguramente aparecieron más respuestas de este tipo y todas están bien. Pero para entender qué es la carga, qué es la electricidad, primero tenemos que entender qué es una carga eléctrica. Entonces resulta y acontece que esto lo saben desde la antigüedad. Demócrito hablaba del átomo. Toda la materia está compuesta por partículas subatómicas, no las podemos ver, y esas partículas subatómicas las llamamos átomos, ¿cierto? Esta es una representación burda de lo que es un átomo, pero pues más o menos la idea es esta. Un átomo es una partícula subatómica, es decir, pero muy pequeñita, que sin embargo, a pesar de su escaso tamaño, tiene masa. Y en ella, pues la analogía que uno hace es que se compone de cuatro elementos. Uno que sería el núcleo, que es el que está en el centro del átomo. Otra partícula que son los neutrones. Los neutrones no tienen carga, entonces por lo tanto están allí cerca al núcleo y no tienen mayor efecto. Aparecen los protones con carga positiva. Los protones tienen carga positiva, estos están cercanos al núcleo. Y aparecen los electrones, usualmente los simbolizan con la letra E y un menos arriba. Y los electrones tienen carga negativa. Como ustedes observan, los electrones, que son estos que están aquí por fuera, están más alejados del núcleo. Por lo tanto, no están tan fuertemente unidos, ¿sí? Es decir, ellos son como más volátiles, tienen mayor facilidad de escapar del núcleo. Y pues cuando escapan, estos elementos son los que producen la electricidad. Ese viaje a través de los materiales conductores son los que están produciendo la electricidad. Bien, entonces, decimos acá, los electrones son los responsables de todos los fenómenos eléctricos, debido a que al estar más alejados del núcleo y ser más livianos, escapan fácilmente, generando lo que conocemos como un flujo de corriente. Entonces quería mostrarles por acá. Básicamente es esto que tenemos aquí. Ay, se me perdió. Aquí está. Entonces, aquí tenemos una pila, ¿cierto? Bueno, un par de pilas. Y estas pilas tienen electrones y protones. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones son los que tienen la capacidad de poderse mover. Cuando cerramos un circuito en una pila, inmediatamente los electrones van de un lugar a otro. Y en el caso de la pila, pues se acaba el flujo de corriente cuando ya no hay más electrones. Entonces se detiene ese viaje y se deja de generar electricidad en el caso de una pila. En el caso de la corriente que fluye a través de nuestras casas,
ahorita lo vamos a ver, van a haber dos tipos de corriente. Esa corriente que fluye en nuestras casas, que viene desde las hidroeléctricas, termoeléctricas o en el caso de los europeos, plantas nucleares en algunos países, es una corriente que constantemente está fluyendo. Está fluyendo, está fluyendo. Entonces, mientras encendamos el switch, el flujo de electrones no va a parar, salvo cuando hay una falla eléctrica que se detiene ese flujo y se nos va la electricidad. Entonces, bueno, volvamos acá. Entonces, sabemos que las cargas del mismo signo, esto creo que lo sabemos desde sexto, las cargas que tienen el mismo signo se repelen, como se muestra aquí en las imágenes, mientras que las cargas de signo contrario pues se van a atraer. Esto es lo que tenemos aquí y lo podemos observar a través de una simulación. Nuevamente, entonces vamos a ver por acá. Entonces, tenemos lo que son cargas positivas y cargas negativas. Entonces voy a sacar una carga positiva por acá. Y lo que está produciendo esa carga positiva en física se conoce como un campo eléctrico. Es decir, alrededor de esa carga hay un campo eléctrico. Y estos elementos que están aquí alrededor perciben ese campo. Por eso, a medida que yo lo muevo, se mueven las flechitas. Entonces lo que estábamos diciendo es, ¿qué pasa si tenemos dos cargas del mismo tipo? Pues lo que podemos observar es que estas cargas comienzan a repelerse. A medida que se acercan, estas cargas se repelen. Miren que todas las flechas van para afuera. Todas las flechas van para afuera. Listo. Y pues entre más cargas del mismo signo tenga, pues mayor repulsión habrá. Siempre van a ir hacia afuera todas las flechitas, y las que van hacia adentro pues simplemente se están repeliendo. Miren que cuando las acerco se repelen. Bueno, entonces guardemos las cargas. Esto ocurre tanto con las negativas como con las cargas positivas. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Cuando tenemos una carga opuesta, miren que la electricidad fluye de un lugar a otro. Entonces miremos las flechitas que están aquí en la misma línea de las cargas. Van del positivo al negativo y comienzan a aparecer los campos eléctricos y siempre salen del positivo pero llegan al negativo. Sigan las flechitas que están viendo y pueden ver que llegan de negativo a positivo. Aquí dice mostrar dirección, Entonces ahí podemos observar este fenómeno de las cargas eléctricas. Listo. Miren, por donde yo mueva mi carga eléctrica, entonces va a haber una interacción entre ellas y vamos a tener un flujo. Yo puedo poner un medidor por acá. Esto me está midiendo algo que se llama en física el potencial. Y esto va variando a medida que se acercan. El potencial es más negativo y a medida que se alejan, pues el potencial es más positivo. Esto pues es un poco más complejo, simplemente es allí para observar. Listo. Y por aquí podemos tener un sensor también que nos muestra qué está pasando. Entre más cerca esté, como que no hay tanta fuerza, pero a medida que nos empezamos a alejar, pues hay cierto fenómeno allí. Pero lo que estamos observando aquí, este sensor lo que me está midiendo es hacia dónde se están moviendo los campos eléctricos. Listo, pero bueno, esto no es relevante para nosotros aquí. Lo importante es que entiendan cómo actúan las cargas, devolvamos el sensor, que comprendan cómo actúan las cargas eléctricas. Bien, entonces volvamos acá. Entonces eso es lo que está en la imagen. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Por eso las flechas van desde el positivo hacia el negativo. Bueno, a partir de lo anterior, entonces pues podemos ya dar una respuesta a la pregunta. Entonces, ¿qué decimos? Y esta es una posible respuesta un poco más técnica, no es que sea la única. Entonces aquí podemos decir que la electricidad es la interacción que se produce entre cargas eléctricas, conllevando al movimiento de electrones a través de un medio, lo que permite que algunas cosas funcionen. En últimas, la electricidad es una fuerza. En algunos casos le llaman incluso
fuerza electromotriz, porque es lo que mueve, motores, y esto lo descubrió por allá en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, por allí, un señor conocido como Michael Faraday, que fue quien inventó el primer motor eléctrico. Bueno, la electricidad entonces la podemos dividir en dos tipos. Un primer tipo lo conocemos como la electricidad estática, y esta electricidad se produce en un cuerpo debido al exceso de carga. No sé si recuerdan en sexto, ustedes jugaban con una bomba y inflaban una bomba y se roza con una especie de lana o con un saco, y lo que se produce allí es una acumulación de carga. Lo que hay en la imagen se le conoce como máquina de Van der Graaf. Vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a mi página de laboratorio. Vamos a ver, está por aquí. Voy a devolverme. Ahorita volvemos a este experimento. Y busco mi máquina de Van der Graaf. Entonces, vamos a ver qué ocurre por acá. Esperamos a que la página cargue. Está un poco lento el internet del día de hoy. Entonces, bien, ¿qué está pasando acá? La máquina de Van der Graaf es una máquina que permite acumular cargas. Entonces vamos a encender esta maquinita y vamos a ir observando lo que ocurre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos en el fondo es un motor, y ese motor pone a girar una banda transportadora. Resulta que el material arriba, la esfera grande, tiene cargas eléctricas, pero cuando gira la banda, esa banda recoge, bueno, más que recoja, transporta los electrones. Entonces ella empieza a robarse los electrones de la esfera, y al robárselos pues los lleva a través de esa bandita a un par de escobillas que están en la parte inferior. ¿Qué pasa? Esos electrones entonces comienzan a acumularse a través de la otra varita, ¿cierto? Entonces, al acumularse a través de la otra varita, esa varita queda solo con carga negativa. Pero cuando hay mucha acumulación de carga, lo que se produce es una descarga. Esto es lo que pasa en las nubes. Por efecto de la fricción, se empiezan a ir los electrones de un lado al otro, pero cuando ya hay mucha acumulación, pues lo que tenemos entonces es una descarga eléctrica, y ahí es donde aparece el rayo. Pero esto es lo que llamamos electricidad estática como tal. La electricidad estática no viaja, no puede viajar por un conductor como tal, es decir, no va de un lugar a otro, no está generando energía. Lo único que sí produce son descargas eléctricas. Aquí vemos otro ejemplo de ello. Entonces activamos la máquina a través del... Ya vimos cómo funciona la banda transportadora. Entonces a través de este cable azul lo que está pasando son las cargas negativas. Se acumulan en este punto, allí no tienen a dónde ir, por eso se levantan las escobillitas de aluminio, que debe ser el material. Por aquí tenemos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos cargas positivas. Las cargas positivas pues las están llevando a un extremo, las cargas negativas se llevan al otro extremo. Entonces se activa el generador y las cargas tratan de ir de un lugar a otro. Tenemos otro ejemplo. Entonces miren acá, se activa el sistema, entonces las cargas tienden a moverse de un lugar a otro. Miremos otro ejemplo aquí. Activamos nuestra máquina de Van der Graaf. Entonces a medida que acercan la bolita de ping pong, podemos observar que esta comienza a sentirse atraída hacia el extremo. Por aquí tenemos una bola de otro material. Este material tiene carga positiva, entonces la pelotica de ping pong tiene carga, encuentra una carga positiva, entonces es atraída, pero esto es un elemento, y se alcanza a ver como C, tiene mayor cantidad de carga negativa, entonces por eso hay una repulsión. Otro fenómeno de energía
de electricidad estática. Entonces, acumulación de cargas, comienzan a traerse. Sí, pero no puedo decir que esa carga me pueda a mí permitir como tal generar electricidad en casa. Listo, entonces esto es lo que se conoce como una máquina Van der Graaf y quería mostrarles lo que es la electricidad estática. Estática es lo que se acumula en los cuerpos, es lo que nos pasa cuando tocamos un metal o nos acercamos a otra persona y recibimos una descarga. Pero hay otra que la podríamos llamar electricidad dinámica, dinámica que genera movimiento. Entonces, decíamos aquí que es aquella en la que los electrones viajan a través de un medio llamado conductor. Y cuando eso ocurre, lo que obtenemos es un flujo de corriente. Aquí está la imagen de las pilas que teníamos hace un momento, que es esta imagen que estaba por acá. Entonces, nuevamente estamos viendo lo que es el flujo de corriente que va de un lugar a otro. Allí, como pueden ver, el colorcito verde, se van emparejando las cargas negativas con la cantidad de cargas positivas y se acaba el flujo. Listo, ya no hay más que llenar, entonces se acabó la batería y paró el flujo de corriente. Entonces, eso es lo que conocemos como la electricidad dinámica. Y aparecen los tipos de corriente que ya son los que usamos en casa. Entonces resulta que hay dos tipos de corriente. Y hay una relación entre el voltaje. El voltaje es como la fuerza. Hagan de cuenta una cascada. Entre más alta sea la cascada, más grande o más dura será la caída del agua. Y esta caída en relación con el tiempo, si yo me pongo a observar una cascada y activo un cronómetro, pues estoy observando que allá hay un flujo de agua en relación con el tiempo. ¿Qué pasa con lo que llamamos corriente continua? La corriente continua es una corriente que no varía mucho en el tiempo, siempre se mantiene estable y es la que la que usan la mayor cantidad de aparatos electrónicos, ejemplo los celulares, ejemplo los computadores, las tabletas. Ellos usan lo que es la corriente continua, aunque a nuestras casas llega corriente alterna. Pero estos aparaticos, estas cajitas que tienen usualmente los cargadores, transforman la corriente alterna en continua para que puedan los aparatos funcionar. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es una corriente que está variando en el tiempo, es una corriente que va y viene, por eso aquí la forma como de onda, como que sube y baja, sube y baja. Entonces ella va de un lado a otro, produce como una especie de oscilación y esta es la que pone a funcionar aparatos como por ejemplo, la licuadora, o los motores, una pulidora, un motor tool, una aspiradora, un ventilador. Esto tiene un embobinado, entonces allí lo que se está dando constantemente es un flujo de corriente alterna, pero bueno, ambas producen electricidad. Dependiendo de la situación, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Para ahondar un poquito en este tema de la corriente continua y la corriente alterna, digamos que hay un canal que se llama Charlie Labs. Aquí les dejo en el PDF está la indicación. Igual lo pueden buscar como para que mientras les llega el PDF, para que no se pierdan, pueden ir de una vez en este momento a visitar el canal que se llama Charlie Labs y ahí aparece corriente alterna y directa o continua. De pronto aquí me equivoqué, vamos a corriente alterna y continua. Cuando abran el canal ustedes lo van a ver allí, este está el enlace y ahí nos explican entonces qué es eso, qué es la corriente alterna, qué es la corriente continua, de una manera, es un video de 1,5 minutos, pero pues mucho mejor ilustrado, por eso lo dejo ahí. Y pasamos a nuestra experiencia número 3. Nuestra experiencia número 3 se va a llamar circuitos en serie y en paralelo. Entonces, pues allí van a estar las preguntas y esas preguntas pues van a estar hechas con base en nuestro experimento. Entonces vamos a realizarlo. Tenemos a Siri tranquila. Entonces venimos acá. Ya vimos lo que son las cargas. Bien.
Vamos a ver qué es un circuito eléctrico. ¿Por qué le llamamos circuito? Un circuito es algo que tiene inicio, tiene fin y usualmente está cerrado, como una pista. Entonces, vamos a construir un circuito eléctrico. Lo primero que necesitamos en un circuito eléctrico son cables, un elemento que va a consumir ese flujo de corriente. ¿Cierto? Entonces, lo que hago yo es el circuito, voy añadiendo pedazos de cable. Añado cables. Añado otro cablecito por acá. Bien. Yo cerré este circuito, pero tengo un problema. Ese circuito no funciona. ¿Por qué? Porque para que ese circuito funcione necesita lo que se conoce en física como una fuente de poder. Y esa fuente de poder pues es nuestra batería. Pero aquí voy a adicionar algo más para que quede similar a lo que tenemos en casa. Para que esto funcione, usualmente necesitamos un interruptor, como el interruptor de nuestra pared. Entonces, observemos acá. Bueno, la página me da unos elementos para medir. Y listo. Entonces voy a cerrar el circuito. Entonces aquí empezamos la experiencia para que ustedes observen y puedan responder las preguntas que aparecen allí. ¿Qué pasa cuando se cierra el circuito? Inmediatamente el bombillo se enciende. Si lo abro, ¡pum!, el circuito deja de funcionar, se apaga. Vuelvo y lo cierro, enciende, lo abro y se apaga. Entonces eso allí pues produce una luminiscencia. Circuito encendido. Entonces aquí vamos a ver que aparecen unas palabras como voltímetro, amperímetro y resistencia al cable. Ahorita vamos a ver qué es eso. El voltímetro y el amperímetro son medidores de algo que se llama voltaje. Usualmente el voltaje está en la pila. El amperímetro mide la intensidad de corriente con la que fluye la electricidad. Y la resistencia es la capacidad del cable o la capacidad que tiene un cable para permitir el flujo de electrones. Bueno, pero lo interesante de nuestra experiencia es lo siguiente. ¿Qué va a pasar acá? Resulta, voy a abrir mi circuito, que ahora yo tengo un bombillo, pero bueno, yo quiero poner otro bombillo acá. Entonces, vamos a poner aquí. Y el circuito está abierto y ahora lo vamos a cerrar. ¿Qué pasó? Espero que sean buenos observadores. Miren la velocidad a la que están fluyendo los electrones. Miren lo que pasó con la luz a medida que estoy adicionando bombillos. ¿Puedo adicionar un tercer bombillo? Sí, señor, lo puedo hacer. Entonces vamos a abrir el circuito. Se nos abrió el circuito. Vamos a meter aquí, corramos todo esto para que nos quepan más bombillitos. Y vamos a introducir un tercer bombillo. El circuito está abierto, entonces lo vamos a cerrar. Listo, puedo seguir adicionando bombillos, pero pues voy a ver unos efectos y creo que ustedes lo van a ver. ¿Qué pasa si la resistencia del cable aumenta? Pues miren lo que está pasando acá, para que ustedes observen y puedan responder las preguntas. Entonces, parece ser que es más efectivo nuestro circuito cuando solo hay un bombillo. Entonces cortemos esto, quitemos a este señor de aquí, quitemos a este señor de acá, este lo podemos eliminar y vamos a volver a lo que era nuestro sistema original. Entonces miren lo que pasa otra vez. Entonces pueden ver aquí el circuito está abierto. Entonces miren la incandescencia. Vamos a ver otro qué. Entonces vamos a ver otro circuito de este tipo. Sí, ya lo vieron, pero entonces vamos a verlo ahora por acá. Esperemos a que cargue aquí la página.
Entonces, la situación que tenemos allá es la misma. Uso esta otra pues porque hay unos datos interesantes aquí para entender. Miren esa flechita que dice U. U es el potencial o la fuerza que tiene un generador de corriente para mandar electrones. ¿Qué pasa a medida que yo pongo pilas? Fíjense por ahora solo en las pilas. A medida que yo pongo pilas, pues esa flecha se hace más grande y aumenta el potencial en ese circuito. Es decir, aumenta la capacidad de generar volts. Entonces, esto que está apareciendo U, y allí en la pila dice voltaje, es uno de los elementos más importantes que aparecen aquí en la electricidad, porque es lo que genera nuestra corriente, y eso tiene un voltaje. En el caso de nuestras casas, observamos que la energía que llega a nuestras casas tiene un voltaje de 110 volts. ¿Qué es esa flechita que dice I? Entonces ya tenemos voltaje. El voltaje se representa usualmente con la letra B, o también lo representan con la letra U, como una caída de potencial. La letra I representa la intensidad de corriente, y la letra R, que está aquí al lado del bombillo, es una resistencia. Entonces aquí puedo hacer el mismo experimento que hacía con la otra aplicación. Vamos a agregar por acá más bombillos. Entonces observen lo que pasa. Cuando tengo un bombillo, miren cómo alumbra. ¿Y qué pasa cuando tengo dos bombillos? Listo. Esto que estamos viendo es lo que conocemos con el nombre de circuito en serie. Entonces observen bien para que puedan responder qué es un circuito en serie. ¿Listo? Entonces, con base en ese circuito, aquí están estas preguntas. Primero, ¿qué es un circuito en serie? ¿Qué le pasa a un circuito en serie cuando se agregan bombillos? ¿Y por qué ocurre lo que respondiste en 2? Es decir, cuando respondes la pregunta 2, ¿qué le pasa a un circuito en serie cuando se agregan bombillos? Entonces, tú dices lo que pasa y luego tratas de explicarlo en la pregunta número 3. Ahora vamos a ir al segundo procedimiento. ¿Qué es un circuito en paralelo? ¿Qué le pasa a este circuito cuando se agregan luces? ¿Por qué? Entonces aquí también va a pasar lo mismo. Cuando se agregan más luces, pues va a haber un efecto. Y aquí, ¿por qué ocurre lo que respondiste en 2? Pues tienes que explicar qué pasó en la pregunta 2. Y una pregunta adicional allí es, ¿cuál será el circuito más eficiente? Entonces vamos a ver un circuito en paralelo. Entonces, un circuito en paralelo, volvamos acá. Y voy a construir un circuito en paralelo. Entonces, un circuito en paralelo básicamente va a tener esta forma. Voy a desconectar acá. Voy a eliminar mi bombillito. Entonces, un circuito en paralelo va a ser algo como esto. Entonces, voy a correr aquí esto. Este señor lo voy a sacar por un momento. Entonces aquí en este punto yo voy a agregar una bombilla. Vamos a rotarla y unimos estos cables allí. Listo. Entonces ahora vamos a poner por acá. Miren lo que está pasando ahí. Te voy a quitar un momento esto y voy a reacomodar. Entonces, en este momento el circuito está cerrado. El circuito está cerrado, fluye la corriente como vimos en la experiencia anterior, pero entonces vamos a construir un circuito en paralelo. Roco. Entonces, en el circuito en paralelo yo voy a tener aquí... ya. Este perrito se pone un poco intenso. Entonces miren, en un circuito en serie, ¿qué está pasando? Cuando yo desconecto un cable, inmediatamente el circuito se corta. Entonces vamos a adicionar bombillitas aquí. Tenemos dos bombillas. Vamos a cerrar este circuito. La corriente inmediatamente comienza a fluir.
y este señor no me está haciendo ningún efecto. Pero pues yo quiero también que el segundo elemento funcione, entonces pues lo voy a unir acá. ¿Y qué pasó? Para que lo puedan observar. Que la corriente fluye. ¿Qué pasa si lo desconecto? ¿Qué pasó con la corriente? Ella sigue fluyendo sin ningún problema. Vuelvo y lo conecto. Ahora, ¿qué está pasando aquí con la intensidad de la luz? Pues observen, quito, primer bombilla, tiene una intensidad allí, conecto la segunda, pasa algo con la intensidad, voy a desconectar por acá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la corriente siempre está encontrando un camino por donde fluir. ¿Qué pasa si yo corto acá? Pues se acabó ese camino. Entonces, un circuito en paralelo es algo como eso. Es un circuito que me permite a mí agregar varias líneas. Hay una línea principal, ¿cierto? Para que lo vayan viendo. Y pues ustedes van a profundizar en la respuesta. Y pues lo que estoy viendo es que tengo dos líneas por donde fluye la corriente. ¿Puedo agregar una tercera? Sí. ¿Puedo agregar una cuarta? Sí. Etcétera. Entonces allí tenemos un circuito en paralelo, y ya con esto podemos responder las preguntas que nos estábamos haciendo por acá. ¿Qué es el circuito? Bueno, para terminar con esta clase, pues una última demostración en relación con los circuitos en serie. Entonces volvamos a este experimento. Entonces ya sabemos que U es la intensidad de la corriente, la U es el voltaje y es la intensidad de corriente, y el bombillito que le ponemos R es una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Pues es un consumidor de electricidad. Básicamente es eso. Todos nuestros aparatos son resistencias porque están consumiendo electricidad. Entonces aquí seguimos teniendo, cuando agrego mi segunda luz, pues esto es un circuito en serie. Y cuando agrego por aquí una lucecita, lo que obtengo es un circuito en paralelo. Entonces puedo eliminar aquí lo tengo en paralelo. Puedo agregar entonces más luces, como pueden ver acá. Entonces ahí tenemos un circuito en paralelo, y vamos a agregarle una pila más. Entonces miren lo que pasa. Tengo dos pilas, y pues allí tenemos otra forma de tener nuestro circuito en paralelo. Puedo eliminar, y aquí tenemos algo que se llama, lo podríamos llamar también una especie de circuito mixto. Es decir, en ambos circuitos aparece el circuito en paralelo y el circuito en serie. ¿Y esto por qué lo sé? Por la intensidad de la luz que hay en todos los bombillos. Bueno, espero que allí les haya quedado claro, que puedan responder sin mayor dificultad las preguntas, y nos vemos en el siguiente video para recapitular esta experiencia, para explicar lo que se preguntaba allí y profundizar con esos conocimientos elementales de electricidad. Entonces en el próximo video ya estaríamos cerrando nuestras clases de física en relación con lo que eran los contenidos principales de esta época. Un feliz día para todos, chicos.